Buenos días a todos nuestros niños que nos escuchan, que nos siguen en estos momentos, de manera especial a nuestros niños de la Iglesia Central de Jaltipan. Estamos grabando este video especialmente para ustedes, pero todo el mundo puede escucharlo, puede verlo, porque es un asunto bastante importante y nos hemos preocupado para que nuestros niños estén recibiendo esta teología, este seminario del santuario que ya iniciamos hace algún tiempo, pero que vamos a continuar ahora a través de este medio debido a las circunstancias que se han presentado, y sin embargo pues le damos gracias a Dios porque si en un lado nos cierran la puerta, en otro lado el Señor abre otra puerta. Muy bien, así que voy a invitarles, queridos niños, que nos acompañan para que inclinemos el rostro. Vamos a orar al Señor. Bendito y eterno Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos la oportunidad que nos das de concentrarnos en estos momentos para estudiar, para continuar con este seminario del santuario. Bendice a nuestros niños, Señor, preséntales ayúdanos para presentarles de manera sencilla y clara todo este mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, estamos viendo que la justificación o aceptación, acuérdense que la ley exigía 4 cosas para que pudiéramos ser aceptados, para que pudiéramos ser justificados. Entonces, estamos viendo que la aceptación, número 1, el perdón, número 2, y el Espíritu Santo en forma de lluvia temprana se deben obtener diariamente. Recuerden cuando dijimos que recibimos el Espíritu Santo de manera o en forma de lluvia temprana. La primera ocasión cuando lo recibimos es cuando nosotros nos bautizamos, y es para que el Espíritu Santo guíe, dirija nuestra vida y vaya realizando esa obra de santificación en nuestra vida, lo que nosotros como teólogos conocemos como la justicia impartida, porque el Espíritu Santo es el que va obrando en nosotros para esa transformación. Entonces, repito, niños, la justificación, la justificación o aceptación de la ley, por supuesto, el perdón de pecados y el Espíritu Santo, 3, el Espíritu Santo, como lluvia temprana, lo debemos recibir cada día. Esa experiencia se debe repetir en nosotros cada día, no una vez y para siempre. No, eso no es posible, no, teológicamente no es posible. Como explicamos anteriormente, tanto el incienso como la sangre eran medios, ¿se acuerdan que ya estudiamos esos medios para que el sacerdote, que hacían aptos a los sacerdotes para que pudiesen entrar, el sacerdote terrenal pudiera empezar a trabajar dentro del santuario a favor del hombre arrepentido, pero tenía que tener estos 2 medios, el incienso y la sangre. De igual manera, la vida de obediencia perfecta, porque recuerden que el incienso representa o simboliza la vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo Jesús a los 10 mandamientos. Entonces, de igual manera, la vida de Cristo, la vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo, derramada en la cruz, fueron los medios para que Dios y su sangre, a ver, vamos a decirlo con toda claridad. La vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo Jesús a los 10 mandamientos y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario fueron los medios que hicieron al Señor, noten bien niños, que hicieron al Señor apto para que pudiera entrar y al santuario, para que pudiera comenzar a trabajar y entrar al santuario celestial a favor del hombre arrepentido que por fe le sigue en su ministerio sacerdotal. Así que hasta ahí vamos bien. El sacerdote terrenal debía quemar el incienso, escuchen bien, 2 veces al día. ¿Cuántas veces tenía que quemar el incienso el sacerdote terrenal en el santuario terrenal? 2 veces al día. ¿Por qué 2 veces al día?
para que el pecador arrepentido sea aceptado o justificado por la ley, recuerden, ante Dios diariamente. Ok, entonces dijimos, el sacerdote terrenal tenía que quemar 2 veces incienso para que el pecador arrepentido pudiera ser aceptado o justificado ante Dios diariamente. Este era un trabajo diario, no cada que se nos antojaba, cada que nos acordamos, o no, es un trabajo diario, todos los días tenemos que hacerlo. De igual manera, hoy Cristo, nuestro sumo sacerdote, debe presentar, noten bien, su justicia perfecta diariamente por el pecador arrepentido que de corazón necesita de ella y que por fe sigue su trabajo en el santuario celestial para poder ser justificado ante Dios. Entonces ahí tenemos lo que estamos diciendo en todo esto es que tiene que ser diario la aceptación, la justificación, el perdón de los pecados, el derramamiento del Espíritu Santo como lluvia temprana, tiene que ser todos los días, diariamente. Las lámparas dentro del santuario terrenal eran aderezadas con aceite diariamente. Noten bien, niños, porque estamos enfatizando todo esto. Diariamente las lámparas tenían que ser aderezadas con aceite 2 veces al día, lo cual nos quiere decir, escuchen bien, que el hombre no recibe el bautismo del Espíritu Santo una sola vez y para siempre, no, sino que esta bendición la debe pedir y recibir diariamente, todos los días, every day, cada día. Por lo tanto, debemos de tener bien presente esto, niños, porque cuando nosotros hacemos esto diariamente, entonces estamos listos y preparados para lo que el Señor decida de nuestra vida. Es decir, si el Señor nos llama a descansar, entonces nosotros estamos listos y preparados. No tenemos ninguna preocupación, tenemos la vida eterna asegurada. Ahora, el hombre no recibía el perdón de sus pecados una vez y para siempre con la muerte del Cordero en el altar del sacrificio, sino que recibía, y esto lo saben ustedes y aquí lo estamos reafirmando, sino que recibía el perdón de sus pecados diariamente. ¿Cuándo? Cuando el sacerdote sacrificaba en ese momento el corderito, no, ¿verdad? No, sino recibía el perdón de sus pecados diariamente cuando el sacerdote terrenal asperjaba la sangre, dijimos en el velo 7 veces. Entonces hasta entonces el hombre recibía el perdón de sus pecados cuando el sacerdote rociaba esa sangre. El hombre no recibía, lo vamos a decir ahora de otra forma, el hombre no recibía el perdón de sus pecados cuando moría el cordero, cuando estaba ahí en el altar del sacrificio y sacrificaba al corderito y entonces la sangre comenzaba a salir, no ahí recibía el perdón de los pecados, es decir, no recibía el perdón de sus pecados en el acto del sacrificio, sino cuando la sangre era presentada ante Dios y la ley detrás del segundo velo en el lugar santísimo. Esto quiere decir, niños, que el sacerdote entraba al lugar santo y frente a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, porque en el lugar santísimo se acuerdan que estaba el arca del pacto, y el arca del pacto contenía 3 cosas que ustedes saben. Una de ellas era la santa ley de Dios, las 2 tablas de la santa ley de Dios. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, dice la Biblia así de manera textual, y también estaba una muestra, un gomer de maná. Entonces, pero lo importante para nuestro estudio es que ahí estaba la santa ley de Dios. Los demás elementos tienen importancia, pero no es el momento ahorita de analizarlos. Pero ahí estaba la ley de Dios, de tal manera que cuando el sacerdote asperjaba la sangre sobre el velo 7 veces, entonces el pecador era aceptado y justificado ante Dios, porque ya él no tenía ninguna obstrucción de la ley, porque el Señor ya le había puesto a su favor su vida
de obediencia perfecta y perpetua, y porque Jesús ya había derramado su sangre en la cruz del Calvario. Si la sangre del Cordero era derramada en el altar, pero no era presentada ante Dios y ante la ley, no había perdón de pecado, así que era inútil. Eso no tenía ningún sentido, no surgía ningún efecto el sacrificar al corderito y dejar la sangre ahí nada más. De igual manera hoy, diariamente debemos recibir el perdón de nuestros pecados. Eso es de todos los días. Nosotros por naturaleza somos pecadores, pero por acción también pecamos continuamente. Por eso cada día debemos recibir el perdón de nuestros pecados. Cristo debe presentar ante Dios Padre y ante la ley, escuchen bien, niños, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora escuchen bien, esto ya lo hemos estudiado, solamente lo vamos a reforzar. En la cruz no hubo perdón de pecados, y algunos de los hermanos que escuchen esto a lo mejor va a pensar que estamos diciendo una herejía, pero no. La herejía es no estudiar ni comprender bien el asunto del santuario. Eso sí es herejía. Escuchen bien, en la cruz no hubo perdón de pecados, no, el Señor ahí ofreció su vida, ahí derramó su sangre. Escuchen bien, por eso la importancia, queridos niños y hermanos, si nos están escuchando, la importancia del estudio del santuario, de esta doctrina, de esta enseñanza. Recuerden que doctrina quiere decir enseñanza, de esta enseñanza del santuario. En la cruz no hubo perdón de pecados. Si Cristo no presenta su sangre en el santuario celestial a favor del creyente, no hay perdón de pecados. Por eso es importante el estudio del santuario, porque nosotros nos hemos quedado ahí en la cruz, que el Señor ya derramó su sangre en la cruz del Calvario, ya entregó su vida por nosotros. Sí, correcto, ese es el proceso, pero hasta ahí no sucede el perdón de los pecados. Solamente cuando Jesús comienza a interceder con su propia sangre, cuando entra al lugar santo y luego al lugar santísimo, y comienza a interceder por nosotros con su propia sangre derramada. Recuerden que los medios para que hacen apto al Señor para que pueda comenzar a trabajar en el santuario celestial son su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos y el derramamiento de su sangre. Ahora, el hombre arrepentido es justificado por algo que está fuera de él y no dentro de él. Es decir, nosotros dentro de nosotros o en nosotros no tenemos nada que nos permita ser justificados. Nosotros nunca vamos a tener ningún mérito. Por eso estamos declarando que el hombre arrepentido era justificado por algo que estaba fuera de él y no dentro de él. Es decir, no por sí mismo, sino que recibía esa justificación. El incienso era algo que no formaba parte de él. Ninguno de nosotros es incienso. Al igual que en los días de la ley ceremonial, hoy somos justificados por una justicia ajena, y esa justicia es la de Cristo Jesús. El hombre no es justificado ante Dios por su propia obediencia, por muy obedientes que creamos que somos, no, o por nuestras obras, no, por mucho que creamos que nos estamos portando bien o que hacemos muchas cosas buenas. Eso no sirve para nada. Eso no nos justifica a nosotros, porque nuestra vida es pecaminosa. Nuestras acciones son pecaminosas, porque no hemos podido vivir una vida perfecta y perpetua a los 10 mandamientos, pero sí se puede. Sí se puede, por eso el Señor está trabajando a nuestro favor y nos pone esos medios, perdón, a nuestro favor para que podamos ser aceptados y para que podamos ser perdonados. Ahora, pregunto yo, ¿cuál es la forma que nosotros, en la que el Señor nos justifica? ¿Cuál es el medio que el Señor ha provisto para que nosotros podamos ser justificados? Bueno, ya dijimos, una vida, el Señor Jesús usa su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos. Como nosotros no tenemos esa vida perfecta, Él nos la aplica a nuestro favor,
nos la adjudica a nuestro favor, a eso le llamamos la justicia imputada, y entonces el Señor, nuestro Padre Celestial, nos acepta como si no, como si hubiéramos tenido una vida perfecta y perpetua, de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos, y con la sangre de Jesús, entonces el Señor nos perdona y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Ahora, el hombre, todo hombre que se va a salvar, desde Adán hasta el último que haya en la historia de este mundo, habrá sido justificado por la fe, por una justicia ajena y por una muerte de un sustituto inocente. Entonces, note bien, aquí entran estos, a ver, niños, pongan atención, aquí entran estos 3 elementos. Nosotros, todo hombre que se va a salvar habrá sido justificado por la fe. Tenemos que tener fe en la vida perfecta y perpetua de Cristo Jesús, de obediencia a los 10 mandamientos. Somos justificados por su fe, es decir, una fe ajena. Y por la muerte de Cristo Jesús. Ahí están los 2 elementos. Muy bien. ¿Es correcto pensar que los judíos fueron justificados por la ley y que la ley fue dada a los judíos? Ya que ningún hombre es capaz de obedecer perfectamente a la ley, ni de satisfacer la demanda de la muerte segunda. Solo Cristo satisfizo la cabalidad, noten bien, y perfectamente, a cabalidad y perfectamente bien todas las demandas de la ley. Entonces, corrijo aquí, es incorrecto pensar que los judíos fueran justificados por la observancia de la ley, porque ninguno de nosotros podemos observar plenamente, de manera perfecta y perpetua, una obediencia a los 10 mandamientos, pero Jesús sí, y entonces nos la pone a nuestro favor. Sin embargo, niños, sí se pueden obedecer los mandamientos, sí podemos tener una vida de obediencia, probablemente no perfecta y perpetua, en estos momentos perfecta y perpetua, pero cada vez vamos aproximándonos a ese ideal. Sin embargo, la salvación no depende de eso, sino de lo que el Señor hizo por nosotros, porque Él vivió una vida perfecta, de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos, y porque Él ofreció su sangre. Muy bien, el lugar donde el hombre era aceptado, fíjense bien, el lugar donde el hombre era aceptado, perdonado y donde recibía el Espíritu Santo, era ¿en dónde? En el santuario terrenal, y era gracias al trabajo del sacerdote terrenal. Entonces, repito, niños, ¿dónde era el lugar donde el hombre pecador era aceptado, perdonado y donde recibía el Espíritu Santo como lluvia, a manera de lluvia temprana? Era en el santuario. ¿Y quién intervenía ahí en el santuario? Bueno, intervenía un sacerdote terrenal. Ahora escuchen lo siguiente. De igual manera, hoy somos diariamente aceptados y perdonados únicamente en el santuario celestial, porque Cristo presenta su justicia y su sangre ante Dios Padre por el creyente que le sigue por fe. Entonces, ¿dónde actualmente somos justificados, somos aceptados, somos perdonados? Solamente en el santuario, únicamente en el santuario. ¿Pero en qué santuario? En el santuario celestial, porque el santuario terrenal ya no existe, aquí ya no tiene función, puesto que ya cumplió su función. Hasta ahí llegaron los sacerdotes terrenales. Ahora el sacerdote, que más adelante vamos a mencionar algo especial del sacerdocio de Cristo Jesús, entonces ahora ese sacerdocio está siendo ejercido por Cristo Jesús en el santuario celestial, y tenemos que ir a Él por fe para que podamos ser
aceptados y perdonados ahí en el santuario celestial, allá en los cielos. Y también Cristo es quien derrama el Espíritu Santo en forma de lluvia temprana desde el santuario celestial para el hombre que pide diariamente esta bendición por fe. El Espíritu Santo trabaja, también el Señor envía el Espíritu Santo a nosotros como lluvia, a manera de lluvia temprana, todos los días. Recuerden, esto tiene que ser diario. Nadie se esté confiando, ay, es que yo siento que ya me porté bien. Durante toda esta semana no tengo que estarle pidiendo perdón ni justificación al Señor. No. Tiene que ser todos los días, niños. ¿Cuándo? Todos los días, todos los días, todos los días. El santuario terrenal era, por tanto, el centro, ¿se acuerdan que dijimos? Del culto de la nación judía. Ahí giraba en torno al santuario terrenal, giraba toda la vida espiritual de los judíos. De igual manera, hoy, escuchen bien, el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. Por eso es tan importante que estudiemos el santuario. Creo que no habíamos entendido, no habíamos estado conscientes de lo que el estudio del santuario significa para nosotros. Porque solamente la intervención de Cristo Jesús en el santuario celestial, niños, da la oportunidad de que nosotros realmente podamos recibir el perdón de los pecados. No es en la cruz del Calvario, no es en el momento de derramar la sangre, sino es en el momento cuando Jesús intercede con su propia sangre y con su propia vida de obediencia perfecta y perpetua ante el Padre celestial en el santuario celestial. Entonces, concierne a toda alma que vive en la tierra preocuparse por este aspecto tan importante. Nos revela el plan de la redención. Todo lo que hemos estado estudiando, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. El pueblo de Dios debe, es decir, nosotros como iglesia, niños, debemos, por lo tanto, comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Así que tenemos que conocer perfectamente bien este asunto. Ok. Bueno, voy a avanzar un poquito más y con esto terminamos. Ya vamos a terminar, ya vamos a ir aterrizando. Finalmente lo que queremos presentar es el día del juicio antitípico, es decir, el juicio que se va a realizar allá en el santuario celestial. Recuerden que el tipo y el antitipo son dos cosas diferentes. Aquí en la tierra el tipo era el santuario terrenal y el antitipo es el santuario celestial. Y ahora se está trabajando en el santuario, ya el tipo y el antitipo se encontraron, entonces el antitipo ya no tiene ninguna función más aquí en esta tierra, por eso ya no debe haber sacerdotes aquí. Los únicos sacerdotes que menciona la Biblia son aquellos, cuando se refiere el apóstol Pedro al pueblo de Dios, pero para la predicación del evangelio. Entonces, el día del juicio antitípico, en el santuario terrenal había un servicio diario, ya lo estudiamos de manera amplia. De igual manera, hoy se realiza un servicio diario a favor del pueblo de Dios, pero allá en el cielo. Y en el santuario terrenal había un día de juicio o servicio anual, y de igual manera hoy se está llevando en estos momentos, ya dijimos, a partir del 22 de octubre de 1844 se está llevando a cabo este juicio de servicio anual que se realizaba aquí. Y de igual manera hoy se está llevando a efecto el juicio, perdón, perdón, el juicio investigador. El día del juicio típico
el tipo, ¿se acuerdan? Aquí en el santuario terrenal, se realizaba el 10 del mes, el día 10 del mes séptimo, era una sombra del juicio antitípico del santuario celestial. El ritual simbólico nos enseña que nuestros pecados son registrados, noten bien, aquí en la tierra, como perdonados diariamente en nuestro libro de malas obras. Ahora escuchen, niños, para que nuestros nombres se mantengan en el libro de la vida. Pero, escuchen bien ahora, pero en el juicio, en el día del juicio, si salimos aprobados, entonces todos nuestros pecados serán borrados para siempre. Voy a aclarar, a explicar esto y con esto terminamos. Cuando estaba el santuario terrenal, los pecados, el que llevaba su corderito se arrepentía y se hacía todo el proceso en el altar del sacrificio y luego en el lugar santo, y luego llegaba el día de la expiación una vez por año. Entonces el santuario era purificado, es decir, esos pecados que se habían acumulado ahí durante todo el año eran perdonados en el santuario terrenal. Pero en estos momentos que Jesús está haciendo el juicio investigador allá en el santuario celestial, cuando se analiza el nombre de aquellos que han aceptado ya sea al Mesías o a Cristo como su Salvador personal, entonces sus pecados no solamente son perdonados, sino que son borrados. Es decir, en la tierra, en el santuario terrenal, cuando eran perdonados, en el libro quedaba perdonado, decía perdonado, pero no era borrado. En cambio, con la intervención de Cristo Jesús, en los pecados ahora son borrados. Es decir, hoy diariamente recibimos el perdón de nuestros pecados, pero no son borrados. Pues para conservar el perdón del pecado se debe cumplir con las condiciones: humillarse ante Dios, arrepentimiento verdadero, confesar el pecado al punto y pedir perdón. Es decir, el perdón no es automático. Nuestro nombre tiene que ser analizado, tiene que ser estudiado nuestro caso por Cristo Jesús, nuestro intercesor, y entonces si nosotros nos hemos arrepentido realmente, nos hemos humillado ante Dios, nos hemos arrepentido verdaderamente, hemos confesado el pecado al punto de manera específica y hemos pedido perdón, entonces el pecado, nuestro pecado es perdonado y también es borrado. El abandono de la práctica del pecado es un fruto de arrepentimiento verdadero. Es decir, que para el día de nuestro juicio, escuchen bien, debemos llegar habiendo conservado el perdón de nuestros pecados. Por eso tiene que ser todos los días. Habiendo desarrollado obediencia, tenemos que ir creciendo en santidad, habiendo caminado en la santificación, en el proceso de santificación, que es un fruto de haber sido declarados justos por la justicia de Cristo en el santuario celestial. Debemos llegar al juicio, escuchen bien, al juicio investigador. Ahorita están siendo analizados, me imagino que todavía los muertos, pero después van a pasar los vivos, o a lo mejor ya entramos en el análisis de los vivos. Pero escuchen, niños, escuchen cómo lo importante del santuario y cómo tenemos que llegar a este juicio. Debemos llegar al juicio habiendo abandonado la práctica del pecado, ser declarados justos por la justicia de Cristo, ser perdonados por su sangre, ser perdonados por su sangre, escuchen bien, no quiere decir que tenemos licencia para pecar, sino que tenemos que abandonar el pecado. Entonces, todo ese proceso, toda esa situación, la vamos a experimentar nosotros en el juicio investigador. Debido a nuestra naturaleza humana, vamos a caer en el pecado, vamos a seguir pecando,
menos, cada vez menos, a pesar de nuestros mejores intentos de obedecer. Y por eso es que somos justificados diariamente por la justicia de Cristo y no por nuestra justicia, porque nosotros no tenemos. Acuérdense, niños, que dijimos que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Pero es nuestro deber, escuchen bien ahora, esto es bien importante y con esto termino, es nuestro deber aprender a obedecer y a respetar toda la ley de Dios. Y lo podemos hacer porque el poder de Dios a través de su Espíritu Santo nos capacita para ello. Vamos a dejarle hasta aquí y primeramente Dios, el próximo sábado vamos a continuar. Niños, vamos a orar para darle gracias al Señor. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por el privilegio de estudiar tu palabra. Te agradecemos por este maravilloso mensaje del santuario. Te agradecemos, Señor, por nuestros niños. Te rogamos que los tomes poderosamente en tus manos. Gracias porque ellos están aprendiendo este mensaje tan importante, esta enseñanza tan particular, Señor, donde podemos ver con claridad el plan de salvación. Bendícelos, guárdalos, dirígelos y permite que sigan disfrutando de este sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, niños, pues que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que sigan disfrutando del sábado. Acuérdense, si comen postre, ahí me guardan la mitad. Que Dios les bendiga.